Hi, good morning, dear students and parents. Welcome to your English class for third grade from Liceo Colombo Andino. For this week, vamos a tener una semana llena de preguntas, dudas e inquietudes. Pues vamos a hacer un avance en nuestras nuevas ideas de cómo hacer preguntas respecto al pasado. Preguntas relacionadas con el pasado simple y su respuesta yes or not. Simple past question with simple past and his answer yes or not question. Desde este momento voy a empezar a decirte, las preguntas con simple past inician con did, las preguntas inician con did y su verbo es normal, en presente. Se inician con did y el segundo verbo, el primero es el verbo auxiliar, el primero es el verbo del pasado y el segundo está en presente. Bueno, tenemos aquí la primera la frase como tal es, ¿recuerdas que la pregunta original, este verbo, el verbo live, terminaba en ed? Decía, los antiguos egipcios vivían en casas. ¿Cómo la volvemos preguntas? Entonces vamos a colocar verbo did, significa el pasado, ancient Egyptian, y el lived va a quedar en su forma normal, live in houses. Pregunta, did y el otro verbo, condiciones normales en presente, live. Did ancient Egyptian live in houses? Auxiliar y verbo normal. La pregunta. Entonces aparece did ancient Egyptians live in houses. Están preguntando, ¿los antiguos egipcios vivían en casas o vivieron en casas? La respuesta, yes. Y como estamos hablando de ellos, yes, they did. O algunos pueden decir, no, they didn't. Estamos viendo aquí las dos formas de responder. Entonces vemos que algunos están en sus casas, entonces la respuesta es yes, they did. Pero los que están acá arribita, que si vivían ahí, entonces es no, they didn't. De todas maneras estamos viendo es la forma de responder y la respuesta es yes, they. Vamos a preguntar si ella usaba maquillaje, si ella se pintaba la cara. Ella se pintaba la cara, entonces iniciamos siempre con el did y en la frase she used makeup, ella usaba maquillaje, pues el use tenía su terminaba en D porque estaba en el pasado. Pero la pregunta, la regla número 1, ¿cuál es la regla número 1? Iniciamos con did. ¿Y cuál es la regla número 2? Pasamos a use, pasamos al verbo a tiempo normal presente. Entonces queda did she use makeup? ¿Tú qué crees? ¿Que usaba maquillaje? Yes, she did. Bueno, continuamos con la clase. Entonces vamos a ver si construyeron o no construyeron pirámides los egipcios. ¿Tú qué crees? Pues ahí están, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cómo hacemos la pregunta si ellos construyeron o no construyeron? Entonces, la primera cosa que tenemos que recordar, la primera regla es, utilizamos el did. Y luego, ¿de quién vamos a preguntar? Pues en este caso, de ellos. Entonces, did they. Después del did they, sigue el verbo que es el que hace mover toda la frase y es built. Entonces ellos construyeron y tenemos que precisar en la última parte qué construyeron. ¿Ellos construyeron? Pyramids. Did they build pyramids? ¿Ellos construyeron pirámides? La respuesta es sí o no, lo hicieron. Yes, they did. O no, they didn't. En este caso, otra vez gana el yes. Yes, they did. Nuevamente la pregunta. ¿Cómo iniciamos la pregunta? Con did, regla número 1, did. Y en este caso el verbo es believe. Did they believe? Si ellos creían. ¿En qué? In many different gods. In many different gods. En
muchos diferentes dioses, muchos dioses. La respuesta, yes, they did, o no, they didn't. Yes, they did. Yes, they did. De hecho, aquí tenemos muchos de los dioses que ellos creían, algunos de ellos, inclusive los gatos llegaron a considerarse como dioses para ellos y eran intocables. Did they believe in many different gods? Ellos creían en muchos dioses. Did they believe in many? Yes, they did. La pregunta no, la respuesta no, they didn't. Recuerda que es did not con su apóstrofes, hace que sea didn't, que es la forma corta de responder en el caso de que la respuesta pudiera ser no. En este caso es sí, yes, they did, pero también podríamos, hay respuestas que tienen que ser no, they didn't, que es la negación. Son preguntas del pasado que se responden yes or not. Iniciamos con did. Luego vamos a ver de quién estamos preguntando, en este caso los egipcios, por eso vamos a colocar they. Painted the walls, pintaban sus paredes y sus pisos. Ahí vemos los señores, los muchachos de 14, 15 años que ya eran escribas, que ya sabemos cómo era que les enseñaban a la buena o a la mala, pero aprendían y hacían excelentes trabajos de escritura y hablaban sobre las cosas cotidianas. Entonces, la pregunta, ¿con qué iniciamos? Regla número 1, did. Ahora vamos a preguntar a quién, de ellos, los egipcios, entonces they. Y luego el verbo, ese verbo en presente, un verbo normal, paint. El complemento, the walls, and the floors, las paredes y sus pisos. La respuesta, yes, they did. Sí, ellos hacían eso, ellos pintaban sus paredes y sus pisos como estamos viendo. O también la gente pobre, no, they didn't. Ellos no pintaban nada, sus casas eran blancas y ya. Ok, espero que les haya gustado. Y tiempo pasado, los niños aprendían era haciendo caso. Dentro de su cultura, la cultura egipcia, ellos iban a su río Nilo porque en ese tiempo, y aún es todavía, pero la contaminación es muy grande, pero ellos en ese tiempo vivían del río. Ellos hacían muchas actividades en el río, cazaban patos, cazaban cocodrilos, bueno, los hipopótamos no, ellos le tenían miedo a los hipopótamos porque les volteaban las canoas y los atacaban, y generalmente en la actualidad aún en el río Nilo se considera que el ataque del hipopótamo es de los más mortíferos, más que el cocodrilo, pero ellos sí cazaban cocodrilos, el cocodrilo del río Nilo lo cazaban, pero no solamente eso, sino también pescaban. Esta pregunta va acerca de si pescaban en el río Nilo. ¿Quiénes pescaban? Ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues los egipcios. Regla número 1. Iniciamos la pregunta del pasado con muy bien, did they fish? Fish, este es el verbo pescar. Pescar está en presente, es un verbo, no se conjuga con el pasado, entonces did they fish. Regla número 2, verbo normal, did they fish. Y el complemento, in the Nile River, en el río Nilo, ellos pescaban en el río. Yes, they did, sí, ellos lo hicieron, ellos pescaron. Bueno chicos, espero que nos hayamos aprendido un poquito acerca de cómo hacer preguntas en el pasado en la lengua inglesa, y haber aprendido un poquito sobre la importancia y la gran cantidad de historias que nos ofrecen los antiguos egipcios. Quisiera presentarles a Cleopatra. Ella fue una princesa, reina y faraona del antiguo Egipcio. De hecho fue la última que se enamoró de Julio César, un romano, y entre ellos querían derrotar al Imperio Romano. No les cuento más para que investiguen por su cuenta a ver qué pasó con Cleopatra y con Julio César. Okay, boys, I hope you enjoy that class, and I see you in the next. Okay, Miguel Ángel out.